¿Cómo estás, Marisa? ¿Qué tal? Buen día. No, al contrario, gracias. Nos preguntábamos ayer cuando hablábamos sobre este caso y la información que se iba conociendo. Hasta ahora, ¿qué es lo que dice la información? Por supuesto, están detenidos. De los 5 que declararon, los 5 detenidos declararon, 2 dijeron que estaban durmiendo en la carpa, uno dijo que estaba, no, 2 que estaban durmiendo en una camioneta, 1 que estaba durmiendo en una reposera, y 2 reconocieron que habían tenido encuentros de índole sexual o habían tenido acercamiento sexual. Y también reconocieron que cuando apareció la madre o el padre, ahí se dio una escena de gritos, de desesperación. Todo esto fue la primera declaración cerca de 6 horas y que la fiscal, después de haberlos escuchado, decidió que continuaran detenidos. Ahí están las presuntas declaraciones, digo presuntas porque todo esto es extraoficial. Los 2 acusados que dormían en la camioneta, recuerden que los detenidos son entre 21 y 23 años. Los 5 dijeron que no la conocían, que la conocieron ahí, que no tenían ninguna relación anterior. Y acá está, y después la clásica frase en general, fueron relaciones sexuales consentidas, siempre aclaramos lo mismo, entre 13 y 16 años no hay consentimiento que valga, ¿no? Es un abuso sexual, punto. Ahora, pregunta que nos hacíamos, ¿cuándo, es decir, qué es lo que pasa o qué es lo que le pasa en la cabeza a un chico de 21 a 23 años, como son estos, que en un momento pierden el sentido de lo que están haciendo? Porque, digo, 14 años, no se te puede cruzar por la cabeza. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el alcohol? Bueno, acá parecería que hubo consumo de alcohol y no sabemos si algunas otras sustancias. A mí me parece que tenemos que enmarcar este tipo de situaciones dentro de lo que significa ser persona de no bien, digamos. Cualquier persona de bien tiene un filtro. Y aunque estén con más personas, hay un momento en el que este filtro funciona y dice, bueno, no pasemos de acá o paremos. Esto es lo que no pasó y no pasa en tantas otras situaciones. Y me parece justamente que tiene que ver con esto. Acá se hacía como mucho hincapié en que son personas que no tienen antecedentes, ¿no? Escuché en varios medios hacer como mucha referencia a esto y en realidad lo que podemos saber es que no tiene antecedentes judiciales, pero no sabemos qué vida llevaron hasta este momento. Nunca los encontraron. Exactamente, entonces, nunca lo descubrieron. Pero no es lo mismo, ¿no? Dar por hecho que esto es como una novedad a considerar que, bueno, no hay antecedentes judiciales. Eso por un lado. La otra cuestión que escuché también es esto de la función de la manada, ¿no? De lo que significa esto de estar acompañados de otras personas, de otros hombres en este caso. Y la verdad es que a mí lo que me parece complicado de considerarlo como manada, que es cierto, ¿no? Que reúne esas condiciones. Ahora, ¿la palabra es manada? Sí, y es tremendo, ¿no? Sí, porque además es una metáfora animal. Exactamente. A mí me parece que en ese punto es interesante, ¿no? Porque es verdad que es un hecho de salvajismo, eso no tenemos duda. Pero cuando se trata de abuso sexual o de violaciones, como es este caso, hay otros ingredientes que tienen que ver con lo que significa el poder exhibirse delante de otros en relación a la virilidad, en relación a la masculinidad, malentendida, por supuesto, pero es algo que también se pone en juego. Pero lo que quería decir en relación a la manada es que me parece que reduce un poco la idea de la responsabilidad individual. Lo agrava. Yo creo que no, porque como se empieza como a fundamentar un poco el hecho de dejarse llevar, y lo agrava. Por ser más. Desde ese punto de vista estoy de acuerdo. Desde ese punto de vista estoy de acuerdo porque es más grave la situación. Pero lo agrava para mí, desde todo punto de vista, porque además, si querés del otro lado, implica que no tenés decisión propia, que te dejás llevar, o sea, para mí lo agrava. Lo que pasa es que ahí es donde no estoy tan de acuerdo. Cada uno tomó una decisión que era estar ahí. Esto es lo que quiero resaltar, digamos, la responsabilidad individual entendida como de esa manera. Sí, clarísima. Bueno, por eso, ¿no? Y me parece que la otra pregunta fundamental, todo digo lo que estuve escuchando desde ayer a hoy, que tiene que ver con esto de a dónde estaban los padres de la víctima. Bueno, es algo que la nota de Clarín. Sí, eso es por una cosa que se viralizó en el diario Clarín, que después tuvo que salir a pedir disculpas el medio.
Lo vi. Hay una aclaración. Encima el periodista que escribe la nota no escribió esa frase. La frase la suma un editor. La nota empieza contando esto y dice, una chica de 14 años que no estaba donde debería haber estado. Con sus algo padres, así, ¿no? dice. O sea, es otra vez poner el eje sobre la víctima. O sea, la responsabilidad es de la chica que no estaba donde... Es tremendo. A mí lo que me parece... lo que sucedió. Allí se habla de el textual era una chica de 14 años que no debió estar allí. Bueno, o sea, la responsabilidad claramente en esa frase. Hay una aclaración de Clarín diciendo que el periodista que la escribió nunca había escrito esa frase, lo que nunca dice quién la escribió. Claro, si fue el editor responsable. A mí lo que me parece... la gráfica sabés cómo funciona. Fue un editor que no le dijo que le iba a cambiar. A mí lo que me parece muy interesante es que no pasó desapercibido. Esto me parece que es producto del cambio. Exactamente. Sí. Me parece que con el arco corrido a la situación anterior. A mí me parece que esto es ese filtro no estaba. Que es muy interesante que no pasó desapercibido. Sí, claro, por supuesto. Entonces, y además yo daría vuelta. En realidad, la pregunta es dónde estaban los padres de esos adultos que llegaron a cometer no los padres en ese momento, no los padres en función de la crianza. 21 y 22 años, no sos un niño. No, por eso aclaro, no estoy diciendo dónde estaban los padres en ese momento. Lo que digo es dónde estuvieron los padres acompañando la crianza de esos adultos, cuando fueron chicos, cuando fueron adolescentes, para llegar a esa instancia de cometer este salvajismo. Este argumento es igual que decir es porque tenía la pollera Colt. Es exactamente lo mismo. Es el mismo tipo de razonamiento. Es exactamente el mismo. La misma lógica. Y esto complica mucho la posibilidad de recuperación de quien, además de haber pasado por semejante situación, después se espera que continúe con su vida lo mejor posible. Y esto lo complica porque que los medios tengan esta mirada, por supuesto esto influye sobre lo social, y una de las cosas que lo primero que le puede ofrecer la sociedad a una víctima es contención, es comprensión de lo que sucedió, y además que actúe la justicia, ¿no? Desde ya. Pero digo, me parece que esto es lo que sucede, ¿no? Pero eso también está cambiando. Sí, estoy de acuerdo, pero sin embargo, no sé si escucharon opiniones de cualquier persona, y hay muchas personas que piensan eso también. Sí, depende. Yo el otro día me metí en un artículo que me parecía sorprendente lo que decía no me acuerdo cuál testimonio, y digo, debe haber un repudio a esta nota en los comentarios. 230 comentarios había. Leí los primeros 50, pero no quería seguir leyendo. Los 50 comentarios eran aprobando lo que decía la persona. Que era no creerle a una chica que habían violado. Creo que era una situación similar. No, hay mucha gente que sigue opinando. Lo que pasa es que cuando hablamos del patriarcado hablamos de esto, de un montón de personas, de todos, dentro de un sistema que lleva tantos años y que es muy difícil desprenderse de esa mirada. Por eso digo, buenísimo que esto no pasó desapercibido ayer y que hoy estamos dando otra vuelta, ¿no? Y fíjate que este caso ya está repercutiendo en medios internacionales. El País de España lo está levantando porque hace muy poco tiempo sucedió justamente un hecho en España, claro, que fue realmente icónico porque la justicia, digamos, no condenó a un grupo de hombres, de jóvenes también, que habían violado en forma conjunta, también de manada, como dice Fer, a una chica. Y eso dio vueltas por el mundo y obviamente esta situación retrotrae a esa, y en España ya están hablando de este caso. Bueno, esperemos que la justicia, ¿no?, digamos, tome otra actitud frente a esto que está pasando aquí, porque me parece, no solamente porque obviamente esperamos que sea justa, digamos, y que la agredida pueda sentir al menos que una pena recae sobre ellos, sino porque me parece que acompañaría este cambio del que estamos hablando todos. Digamos, la manera de cambiar no es solamente frenando todo, exactamente, concretos, cuando la justicia acompaña eso. Sí, me parece que ya con 14 años no hay mucho para discutir acá, ¿no? O sea... Y lo que se discute es esto, por ejemplo, ¿dónde estaban los padres? Todavía hay gente que piensa eso. Ahora, y por ejemplo, los padres de esta chica de 14 años, ¿hoy qué están pensando? Y yo creo que están esperando justicia, eso, imagino. Y cómo va a seguir la vida de su hija. Es tremendo lo que pasó. Por supuesto que seguramente debe haber comentarios de culpa. Si no lo hubiésemos dejado ir, si hubiese salido antes a buscar. Eso es inherente a ser papás. Sí. Ahora, cualquiera que tuvo alguna experiencia de vivir en camping algún tiempo, la verdad es que los chicos en general se manejan de una manera muy libre, claro. Pero porque se supone que es un lugar acotado, la gente de camping en general es muy bondadosa, muy generosa, hay todo un clima familiar. Es cierto que estos cuidados hay que tenerlos particularmente en verano. Pero eso no es un dato menor tampoco, está bueno el comentario ese, porque una cosa es
pasó este hecho en otro lugar, otra cosa es en el ambiente de un camping, que es casi, te diría, una extensión parecía lo puede ser tu barrio también, porque en teoría está registrada cada una de las personas, no te digo se conocen, pero el tipo que va al camping suele repetir. Sí, por eso digo lo del verano. En el verano hay que tener cuidado, yo tengo mucho camping, hay que tener cuidado porque hay gente que es circunstancial de camping, no es que tengan como esa experiencia. De todos modos creo que cuando la gente se pregunta dónde estaban los papás, tenemos todo el patriarcado. Y también hay gente que necesita creer, a mí no me hubiese pasado porque yo a mis hijos los cuido de otra manera. Como eso es una suerte de... Juzgar también. De argumento que vos te pones... Defensa. De defensa. Una cuestión defensiva, decir a mí... Siempre que sucede un hecho, sucede un hecho, uno trata de racionalizar por qué pasó. Exactamente, para que no te va a pasar a vos. ¿Viste cuando es un robo, es a qué hora fue? Sí. Y entonces yo a esa hora no ando en la calle. O dónde... Pseudo tranquilizador. Cuando te dicen es una venganza y... Claro. Bueno, a mí me parece... dispararon porque se resistió, digamos, es pseudo tranquilizador. Exactamente, porque si no podríamos, es que si no, no podríamos vivir. Claro. Y necesitamos alguna garantía que sabemos que no la hay, pero la necesitamos para seguir viviendo. Yo creo que alguna parte de la gente que dice ¿dónde estaban los papás? Me parece que también tienden a querer tener esta garantía de si los papás hubiesen estado atentos, esto no hubiese pasado. Exactamente, cuando obviamente sabemos que eso no es así y además que cualquier chica debería poder circular por donde quiera sin correr este tipo de riesgo. Que me sigue choqueando lo de manada, además. Sí. Porque es... Sí, yo creo que desde el punto de vista del salvajismo... Para ir cerrando, vuelvo a mi primera pregunta. Sí. ¿Y dónde te hace el clic la cabeza para no tener un filtro? No, yo creo que eso tiene gran parte que ver con la crianza, la vida de cada uno, y por eso me parece tan importante la prevención. La prevención que en este punto, digo, las escuelas... Porque ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de hacer algunas cosas para formar parte de un grupo o imitar al de al lado, querer tener poder dentro del grupo? Son todas cosas que se dan en la adolescencia. Sí, pero violar a alguien. No, lo que digo es que es en ese momento... Yo entiendo esas cosas, pero tenés un límite. Bueno, por eso digo, a mí me parece que en el momento donde están escolarizados es justamente la etapa más rica para prevenir esto. Porque tiene que ver con aceptar normas, aceptar autoridad, tiene que ver con un montón de cosas. Pero... No, yo creo que tiene que ver con malas personas. 22 años, 23 años, cometiendo un delito brutal, que es imposible que además creas que no se va a dar a conocer. Es imposible, estás en un camping, esta chiquita, si no estaba en la manzana de al lado, estaba ahí. O sea, en algún momento te la ibas a volver a cruzar, se lo iba a contar a los padres. Imposible que no sepas eso. No, yo creo que hay un nivel... ¿Qué es lo que pasa? Da la sensación de que el filtro de la racionalidad se desajusta. Llega un momento en el que pasa eso, en el que en ese momento no se piensa en ninguna consecuencia. Parece de verdad que no la va a haber en ese momento, porque tiene que ver con la relación de esa persona con la ley y tiene que ver con la relación de esa persona con la moral y la ética. ¿Y cuando todo eso está quebrado... ¿Qué les pasa a esta gente con la culpa? En general no la hay. Por eso, porque no funcionó el filtro anterior. Porque no son neuróticos normales. No, como claro, porque en realidad si hubiese culpa, si hubiese la posibilidad de culpa, el filtro funciona antes. Como no, esto no funciona. Una última más. ¿Cómo no? ¿Cómo haces? Pues lo hablamos ayer. Siendo padre, para tener la frialdad de hasta hacer todo lo posible para retenerlos, para que venga la policía y no matarlos en el intento, ¿no? Porque yo creo que agarró el auto, le pasó la carpa por encima. Casi es la misma respuesta que la anterior. Depende la relación de esa persona con la ley. Si es una persona que tiene una buena relación con la ley, va a contar con eso. Y Vos violás a mi hija y yo la ley sabe por dónde me la paso. Y bueno, pero después tenemos otro problema. Y yo creo que no me importaría a esta altura. Sobre todo, además, cuando digo otro problema, dejas a tu hija sola. Me parece que ahí
lo que hay que priorizar es cómo acompañar a tu Ahora, hija. te tiene que funcionar la cabeza de una manera bárbara. Bueno, a eso me refiero. Cuando digo en la relación con la ley, no hablo solamente de la ley de la Formal. policía, claro, hablo de la ley, ¿no? De esto que te Como funciona. norma interna, como límite, como Exactamente, filtro exacto. interno. Igual estoy de Ya saben acuerdo. que a mí no me va a funcionar, Claro, es verdad, así que- estoy de acuerdo con que hay que poder Pero en ese ¿cómo? momento. ¿Sabés qué? Pero yo voy, lo agarro el auto y los paso por encima en serio, ¿eh? Tenés que tener un aplomo. Tenés No, que no, es tener- verdad, lo que no sabemos es bien cómo sucedió, ¿no? La situación, pero es verdad que sí, hay que No, pero estar muy parece, sujeto a... por lo que se decía ayer, entraron y estaban... Sí, eso. y gritos, y pues en la declaración parece que se reconoce una escena de gritos, de llanto. Y llamaron a la policía y esperaron, y de hecho, vos fíjate, una policía que evidentemente tampoco actuó bien, porque terminaron sacando de una policía que al Entre otras cosas. un clásico que termina Nunca pasó, ¿no? cualquier causa de matar. Nunca pasó. Marisa, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Por favor, Gracias. Bueno, con el mismo tema nos vamos a nuestro móvil. Está Adrián Mauche allí en Mar del Plata. Está en Mar del Plata la Fiscalía, sí. Adrián, adelante. ¿Qué tal, Antonio? Buen día. Exactamente, hace minutos nada más se confirmó la detención de los 5 acusados por la violación de la joven de tan solo 14 años en un camping de Miramar. Esto es información de último momento porque, claro, durante el día de ayer estaban aprehendidos y desde hoy están detenidos y es todavía libre para que continúen todas las investigaciones. Antonio, hay un día que va a ser clave en la investigación, que es el día martes. El próximo martes se empezarán a desarrollar los análisis de ADN para saber cuál fue la participación de cada uno de los acusados en esta violación, Antonio. Adrián, ayer se comentaba que, entre otras cosas, las primeras pericias médicas habían confirmado, por supuesto, siempre en potencial, habrían confirmado lesiones que eran compatibles con una violación. ¿Esto trascendido? ¿Tiene alguna veracidad? Ha trascendido, Antonio, lo que sí y lo que pide la fiscal es que tengamos mucho respeto y mucha cautela con la información, porque recordemos que estamos hablando de una menor de 14 años, de su familia que está recibiendo atención psicológica. No nos pudieron confirmar si la cámara Gesell se realiza hoy o mañana, lo que sí sabemos que es posterior a las 72 horas del hecho, así que seguramente entre hoy y mañana tendremos esa información. Por otro lado, 2 de los acusados habrían admitido que tuvieron sexo sin violencia con la menor de 14 años. Hay 2 cosas que están secuestradas, ¿no? Por un lado tenemos la carpa y por otro lado la camioneta. Va a ser puntual las pericias que se realicen en esas 2 cosas que están secuestradas, ¿no? La carpa, donde encuentra la madre, ¿sí?, a esta menor de 14 años, y la camioneta, que era donde se trasladaban estos jóvenes oriundos de Mar del Plata para ir, por ejemplo, al camping, ¿no? Sí. Adrián, muchas gracias, muy atento. ¿Qué es el sexo sin violencia? Básicamente lo que están diciendo es consentido. Claro, con consentimiento, sí, que sabemos desde la ley que eso no es así, y además desde una menor de 14 años, desde lo emocional tampoco podemos pensarlo desde ese lugar. La ley, desde ya que es imposible. Por eso. No existe el consentimiento. Desde lo emocional, imposible por los 14 años. Exactamente, no, es una persona en pleno desarrollo, todavía no cumplió, digamos, con las distintas etapas del desarrollo como para poder decidir acerca de lo que quiere y lo que no quiere. Por eso la ley acompaña con esto de que el consentimiento no existe antes de la mayoría de edad. Bueno, muchas gracias. Un placer, gracias. Gracias.